gusto nuevamente. Estamos ahora en la segunda clase del taller de redacción jurídico-pericial. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la segunda clase. Ya hemos visto en la anterior una introducción referente a la comunicación, y ahora esta introducción que dimos en la primera clase la vamos a complementar con todo lo referente a la redacción jurídica. Vamos a ver lenguaje y texto jurídico a cargo del doctor José María Blanco, que en unos minutos va a empezar. Así que bueno, espero que les agrade, y nuevamente a raíz de esta clase vamos a hacer una nueva emisión con el contenido en una clase presencial a través de la plataforma Zoom. Bueno, contando con los aportes brindados en el encuentro anterior por la licenciada Gessner acerca de comunicación y lenguaje, habíamos definido el lenguaje como el conjunto de signos con el cual nos comunicamos los seres humanos. Vale decir que el lenguaje es una atribución, una capacidad de los seres humanos de comunicarnos por medio de la palabra. La palabra es la representación oral, fonética, sonora o escrita de una idea. Y una idea la definimos como la representación psicológica mental que cada individuo tiene de personas, lugares o cosas. Así, la palabra, tanto sea oral o escrita, es la representación psicológica de una idea. El lenguaje jurídico, entonces, es el conjunto de términos y expresiones, es decir, de signos, de palabras, términos y expresiones, que aluden a la reglamentación o la regulación de la vida en sociedad. Es decir, que el lenguaje jurídico es un conjunto de signos que representan ideas del derecho. ¿Dónde encontramos el lenguaje jurídico? En las llamadas fuentes escritas del derecho. Estas son, si recordamos, la doctrina, la ley, la jurisprudencia. La ley en sentido amplio, es decir, involucra a las constituciones nacionales, los tratados internacionales, las leyes, ordenanzas, decretos y reglamentos. Todo esto es el cuerpo jurídico a lo que se denomina genéricamente ley. La jurisprudencia, que consiste en las sentencias dictadas por los jueces o por los tribunales colegiados. Y la doctrina, consistente en manuales, tratados, publicaciones académicas, tesis, tesinas, monografías. Todo eso son las fuentes escritas del derecho y están redactadas en lenguaje jurídico. También encontramos lenguaje jurídico en las presentaciones que en el marco de los expedientes judiciales realizan las partes de los procesos, los abogados y los peritos. El lenguaje jurídico tiene ciertas características que le son propias y lo definen de carácter gramatical. ¿Cuáles son las características gramaticales entonces del lenguaje jurídico? Principalmente el uso de los tiempos verbales en formas no personales. Los tiempos verbales generalmente son usados en infinitivo, en gerundio o en participio. Recordando cómo era esto, el infinitivo es las famosas tres terminaciones verbales ar, ir. El gerundio son las terminaciones ando, endo, corriendo, jugando, saltando. Da idea de continuidad, es la conjugación verbal que se usa para el presente continuo o el pasado continuo. Yo estaba jugando. Y el más usado quizás en lenguaje jurídico es el participio. A modo de ejemplo, vamos a ver cuándo el verbo está usado en infinitivo. El artículo 100 de la Constitución Nacional dice que al jefe de gabinete, y acá lo leo, al jefe de gabinete de ministros le corresponde ejercer, expedir, efectuar, coordinar, preparar, convocar, hacer recaudar, concurrir, refrendar. Y el 75 de la Constitución Nacional dice que al Congreso le corresponde legislar, imponer, establecer, disponer, contraer, arreglar, etcétera, etcétera. Ese es el uso del verbo en infinitivo. Sí, en infinitivo. En participio, fíjense, también la Constitución Nacional, el artículo 18, ningún habitante de la nación
puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces naturales. Hay una norma jurídica que entiendo muy conocida por los médicos legistas, que a la vez entiendo que son gran parte de nuestros compañeros de curso. El artículo 34 del Código Penal dice que no podrá ser penado el que no haya podido al momento del hecho comprender la criminalidad del acto. Podido, es decir, el verbo en participio. Otra característica del lenguaje jurídico, característica de orden gramatical, es el uso de las construcciones pasivas. Se va a explicar mejor con un ejemplo esto. Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, una norma jurídica cualquiera. Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 588. La acción de impugnación puede ser interpuesta por el hijo. La construcción activa de esta misma oración sería: el hijo puede interponer acción de impugnación, pero la ley prefiere redactarla en construcción pasiva. La acción de impugnación puede ser interpuesta por el hijo. O, artículo 418, el matrimonio debe celebrarse públicamente con la comparecencia de los contrayentes. Estos son construcciones pasivas características de la ley. Y el hecho de que el lenguaje jurídico adopte este tipo de construcciones, usando formas verbales no personales o construcciones pasivas, obedece quizás a la intención generalista de la ley. La ley intenta ser lo más general y abarcativa posible. Otro grupo de características del lenguaje jurídico son las características léxicas, es decir, las que hacen referencia al léxico, a la terminología, a las palabras empleadas. Acá encontramos un uso y a veces abuso de adjetivos formados a partir de prefijaciones o sufijaciones. ¿Cómo es esto? Hay un verbo, por ejemplo, a modo de ejemplo, el verbo arrendar, que significa alquilar. El verbo arrendar en lenguaje jurídico nos da la aparición, nos trae a dos amigos nuevos, nos trae la aparición de dos personajes, el arrendador y el arrendatario. Ven cómo a partir de la raíz del verbo arrendar, agregándole el sufijo dor, tenemos al arrendador, agregándole otro sufijo tenemos el arrendatario. Son dos personajes que no los conocíamos. Así, en jurídico aparece el fiador, el locador, el fedatario, que es el que da fe, el quirografario, el que escribe a mano, quirografario, la aseguradora. Relativos a la tutela tenemos al tutor y al tutelado. Así hay muchísimos adjetivos formados a partir de sufijaciones. Y muchas veces ha pasado que escribiéndolo en computadora estos términos, el sistema informático los señala, los subraya como error, como si fuera un vocablo que no existe. Otra característica léxica del lenguaje jurídico radica en el uso y a veces abuso de abreviaturas o siglas para referirse a organismos, instituciones o a legislación. Así, CN es Constitución Nacional, CP, Código Penal, CPP, Código Procesal Penal, y fíjense el uso de siglas, ANSES, PAMI, AFIP, antes DGI, IPS, es permanente el uso de siglas, al punto tal que hay organismos que podemos decir que perdieron su nombre. Por ejemplo, PAMI. ¿Qué es PAMI? ¿Alguien recuerda qué es PAMI? PAMI es Programa de Asistencia Médico Integral. ANSES es Administración Nacional de la Seguridad Social. IPS, Instituto de Previsión Social. Muchos de estos organismos pasan a ser conocidos tan solo por la sigla. A ver, este es una característica léxica bastante recurrente en el lenguaje jurídico, que es el uso de locuciones o construcciones preposicionales. Las preposiciones son vocablos, son palabras que no son precisamente preposiciones.
En la escuela primaria nos habían enseñado a recordarlas alfabéticamente. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, para, por, según, sin, so, sobre, tras, durante, y seguramente me olvido de alguna, me quedó en el tintero alguna. Las construcciones preposicionales consisten en dos preposiciones, una preposición seguida de otra, o una preposición, un adjetivo o sustantivo, y luego otra preposición. Y en derecho se usa muchísimo. A modo de ejemplo, por entre, por sobre, de entre, desde entre, para con, tras de, a por ella, fui a por ella, a por, esto se usa mucho, con más los intereses calculados. Ese artículo 17 de la Constitución Nacional nos habla de que la expropiación por causa de utilidad pública, por causa de. Tan pronto como, hay muchas construcciones que sin necesidad de ser preposicionales son muy usadas en derecho, como habida cuenta, toda vez, sin la cual no. Sin la cual no tiene su correlato en latín, sine qua non. Los romanos hablaban de la condición sin la cual no, la condictio sine qua non. Y aquí abrimos un capítulo fundamental en el lenguaje jurídico, que es el uso de vocablos en latín. Ultima ratio, in limine, ut supra, ab initio, prima facie. El acuo es el juez al que me estoy refiriendo y cuya decisión estoy atacando, pretendiendo que el aquem me haga caso, me dé la razón. Hay muchísimos vocablos en latín. Obviamente el origen de esto es que nosotros heredamos el derecho de los romanos. Los romanos hace poco más de 2000 años hablaban en latín. Sin embargo, hoy seguimos usando vocablos de una lengua que ya no se habla en ningún lugar del mundo. Y se decía que los romanos eran gigantes del derecho civil y enanos en el derecho penal. Es decir, han desarrollado todo un sistema jurídico bastante acabado en cuanto a la regulación de las relaciones interpersonales, de las relaciones entre los particulares, como es el derecho civil, pero en derecho penal, que es el derecho que castiga o sanciona conductas no deseadas, en derecho penal no han desarrollado mucho. El derecho penal ha ido desarrollándose a posteriori. Sin embargo, hay unos cuantos principios del derecho penal que son conocidos en latín. Por ejemplo, no bis in idem, que es que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. O in dubio pro reo, que es el que indica que el juez, en caso de duda, deberá resolver siempre a favor del reo, del imputado, del acusado del delito. In dubio pro reo. Hay otra curiosidad, hay otro principio del derecho laboral que es indubio pro operario, es el latín, indubio pro operario, es decir, que impone este principio al juez que en caso de duda debe fallar, debe resolver en favor del operario. En caso, si el juez duda, tiene que resolver en favor del operario, del trabajador. Ahora analicemos lo siguiente. El derecho laboral no surgió en Roma, el derecho laboral aparece a posteriori de la Revolución Industrial y tardíamente incluso. El derecho laboral se ha ido desarrollando a lo largo del siglo pasado, del siglo XX. Y ha establecido, por ejemplo, este principio, indubio pro operario, un principio en latín, en un momento en que el latín no se hablaba en ningún rincón del mundo. Es curioso cómo los nuevos seguimos hablando como los viejos. Vamos a retomar esta idea. Otra característica léxica del lenguaje jurídico es el uso de parejas de verbos, adjetivos o sustantivos de significado muy próximo o similar. Dos sustantivos que significan lo mismo usados conjuntamente. Por ejemplo, daños y perjuicios. ¿Qué diferencia tiene un daño de un perjuicio? Es relativo, sin embargo se dice en yunta siempre la parejita, daños y perjuicios. Y el lenguaje vulgar, el lenguaje no jurídico, ha echado mano
de ciertos binomios de este tipo, como ser calumnias e injurias. En rigor científico, en la ciencia del derecho, la calumnia es una cosa y la injuria es otra. Calumnias e injurias. La gente lo dice, el periodismo, la gente en la calle, vamos a decir, menciona las calumnias e injurias como un combo inseparable. Y otro combo inseparable es culpa y cargo. Se dice que el imputado salió libre de culpa y cargo. Esto no se dice en el ámbito jurídico. El lenguaje jurídico es un lenguaje científico, culto, ritual, formal y a veces acartonado. Existe sí lo que se llama la jerga jurídica. Toda jerga es una adaptación o una variante del lenguaje hegemónico empleada por un subgrupo social con la intención de generar un código que los identifique, un código de pertenencia que excluye al que no quieren que pertenezca a ese grupo. Es muy habitual en la formación de jergas en grupos de jóvenes. La juventud genera su propio código verbal con la intención de que los mayores no sepan de qué están hablando. Y esto también tiene origen en los lenguajes marginales y carcelarios. Hacia fines del siglo XIX, principios del XX, se generó en el Río de la Plata el lunfardo, con origen, se dice, en el lenguaje carcelario o guerrillero. ¿Cómo se forman estos léxicos, estas jergas? Con deformaciones o incorporaciones de terminología de otro idioma diferente. Por ejemplo, el lunfardo ha incorporado palabras del cocoliche, es decir, desde los distintos idiomas que eran hablantes los inmigrantes en el Río de la Plata. En las jergas juveniles, en este momento es muy habitual la incorporación de terminología en inglés o del inglés. Estas jergas, tales como el lunfardo, se dan en muchos lenguajes, en muchos idiomas del mundo y a lo largo de la historia. Así el francés tiene el argot, el inglés tiene el slang y en algunos países latinoamericanos se llama coa. Insisto, la intención es de que el hablante, el no hablante de la jerga no entienda de qué se está hablando. Distinto es lo que se llama jerga jurídica cuando adquiere un visu gracioso o cotidiano, fraternal. Los médicos, yo sé que también tienen su jerga médica, su terminología médica. Sé que la medicina tiene un lenguaje científico muy cerrado, incomprensible para los no médicos, y también sé que los médicos tienen una jerga médica muy característica. Los médicos dicen que el paciente hizo un infarto. En la lengua castellana esa oración gramaticalmente es incorrecta. El sujeto es el que hace las cosas. En todo caso, el paciente sufrió o padeció un infarto. Sin embargo, los médicos dicen que el paciente hizo un infarto. En todo caso, el organismo del paciente habrá hecho un infarto. Y no necesariamente está mal. Yo dije que en la lengua castellana esa construcción es incorrecta, pero no es tan así, porque fíjense, si leemos los diarios de Colón, vamos a ver que en 1492 se hablaba completamente diferente en español a como hablamos ahora. Y esto es un fenómeno propio de la lengua, que se separa del código, porque la lengua está viva y estamos permanentemente modificándola. En lo que atañe al lenguaje jurídico, con el devenir de los años, se ha convertido a observación de muchos en un lenguaje para pocos. Es cada vez más cerrado y encriptado y lleva al siguiente fenómeno esto, que una sentencia de un juez, una sentencia que gravita, que dispone en la vida cotidiana de las personas, esa sentencia por quien la recibe no es entendida.
Es decir, un juez con total legitimidad y justicia puede entender y disponer que yo tengo que ser expulsado de mi casa, o puede disponer de la libertad ambulatoria de una persona condenándolo a prisión, o puede disponer la ejecución de sus bienes, insisto, por derecha, digamos, con arreglo de la ley y con justicia. Un juez puede disponer eso, pero resulta que el que es ejecutado o el que es condenado a prisión, cuando lee lo que el juez resolvió sobre su vida, no entiende y necesita de un traductor, que es el abogado. Retomando lo que habíamos dicho antes de que los nuevos hablamos igual que los viejos, ¿a qué voy? Hoy, Argentina 2020, quienes redactan en forma jurídica, quienes deciden, quienes son jueces, quienes son juristas y crean la doctrina jurídica, quienes son abogados o peritos y actúan y hacen presentaciones escritas en los tribunales, son gente que hace 100 años no había nacido. Sin embargo, seguimos hablando desde lo jurídico como se hablaba hace 100 años. Y Pierre Bourdieu, desde el siglo pasado, entiende esto como un conflicto entre los que tienen el capital simbólico y los que aspiran a tenerlo. Los nuevos hablan como los viejos porque pretenden reemplazarlos y al mismo tiempo necesitan su aprobación y se sienten evaluados. Y así es como el lenguaje jurídico se encripta cada vez más. El conocimiento es poder, y en procura de ese poder necesito la aprobación de quienes hoy tienen el conocimiento. Al mismo tiempo se cree erróneamente que un texto de divulgación científica, es como lumpen, requiere menos habilidad que un texto científico. Y es precisamente todo lo contrario. Un texto de divulgación, para quien lo redacta, necesita que quien lo redacte tenga el conocimiento científico y el conocimiento del idioma acabado para que todo el mundo lo entienda. Es muy difícil. Hay una cita de un músico que alguna vez dijo que la creatividad es hacer que lo difícil parezca fácil. Creatividad es hacer que lo difícil parezca fácil. Hay, frente a esto, frente al encriptamiento del lenguaje jurídico, hay algunas soluciones, no quiero decir tips, porque no me gusta esta cuestión de jerga. Hay por lo menos 3 cosas que se pueden ir haciendo desde ahora. En primer lugar, reemplazar aquellas palabras, aquellos términos jurídicos por términos conocidos por todo el mundo. Es decir, en vez de foja, hablar de hoja. Excitar, ¿qué es excitar con H y con S? Excitar es un verbo que yo jamás se lo escuché a ninguna persona y lo vi escrito muchas veces en escritos jurídicos. Excitar es dudar, vacilar. El juez sin excitar ha dictado la condena. Es decir, el juez sin dudar ha dictado la condena. Hay palabras que se usan exclusivamente en el ámbito del derecho y no tiene por qué ser así. Esas palabras pueden ser reemplazadas por otras. También hay expresiones, frases completas que pueden ser reemplazadas. Por ejemplo, miren, acá tengo una anotada que leí hace poco. A guisa de colofón. Termina el escrito, el letrado, diciendo a guisa de colofón tal cosa. Por no poner en conclusión o concluyendo o para terminar o para que se entienda. En fin, infinidad de vocablos o de expresiones conocidas por todo el mundo. No, el letrado eligió a guisa de colofón. Finalmente, nos podemos encontrar con que la palabra o la expresión que necesitamos usar no tenga un sinónimo aceptado mayoritariamente. En ese caso se impone una explicación. Entonces, si yo tengo que hablar de una excusa absolutoria, que es una expresión que es difícil encontrarle un sinónimo, voy a poner que esa conducta queda amparada por una excusa absolutoria, coma, y explico en qué consiste la excusa absolutoria.
¿Me explico? Son tres mecanismos que permiten acercar el derecho, sacarlo de la sacralidad del lenguaje jurídico. Porque alguien dijo recientemente que una justicia moderna será aquella que entienda a toda la ciudadanía. Y me gustaría cerrar con Aristóteles, que nos aconsejó: piensa como piensan los sabios, mas habla en forma sencilla. Muchas gracias.